Hola a todos, mi nombre es Brian Vázquez, soy geriatra en el Hospital Universitario Infante Leonor y me ha tocado hablar sobre el primer tema de este curso, el cual se ha llamado el papel de la grasa y el músculo. Desde un punto de vista molecular, el cuerpo humano está conformado por cuatro elementos, en orden decreciente: el agua, grasa, proteínas y minerales. Estos cuatro elementos, desde el punto de vista de la composición corporal, se clasifican en dos grandes grupos: el grupo de la masa grasa y el grupo de la masa libre de grasa. Es fundamental conocer la composición, distribución y función de estos compartimientos para poder comprender el impacto que tienen los cambios en la composición corporal, en la salud y cómo se deben o pueden medir y cómo se deben abordar. Y aunque por lo general nos referimos indistintamente a la grasa como tejido adiposo y al tejido adiposo como grasa, es importante resaltar de que no son sinónimos. El tejido adiposo está conformado en un 80% por grasa y un 20% por otros elementos como agua, proteínas y minerales, distribuidos en diferentes elementos, especialmente como diversos grupos celulares. La grasa deriva del mesodermo embrionario y comienza su desarrollo en el segundo trimestre de gestación, lo que subraya su temprano e importante papel en la fisiología humana. Y aunque hasta hace poco se consideraba la grasa como un elemento estático de connotación negativa, hoy en día se sabe que la grasa es un órgano, o el tejido adiposo es un órgano multifunción, con efectos tanto locales como sistémicos, que van mucho más allá del almacenamiento de energía en forma de triglicéridos, y que cumple funciones tanto endocrinológicas, metabólicas, inmunológicas, entre otras que veremos más adelante. Todos somos conscientes de los riesgos para la salud que conlleva la obesidad, entidad que, entre otras cosas, se caracteriza por un acúmulo excesivo de grasa y que organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón aún hoy en día dictaminan que se diagnostica por medidas anticuadas como el índice de masa corporal. Y aunque es cierto y existe un respaldo importante para la asociación de un índice de masa corporal con diversas enfermedades, incluyendo la mortalidad, esta definición no toma en cuenta diversos elementos claves de la composición corporal, ya que el índice de masa corporal no discrimina entre el peso por grasa o músculo, y mucho menos analiza su distribución y qué consecuencias tiene el acúmulo de grasa en determinados lugares como el corazón, el músculo, el hígado o el tejido visceral. Es por esto que una definición más actualizada hoy en día comenta que la obesidad es el exceso de adiposidad acompañada de disfunción orgánica o limitación funcional. Desde un punto de vista cuantitativo, la grasa presenta un marcado dimorfismo sexual, representando entre un 30-40% del peso corporal en mujeres y entre un 10-20% del peso corporal en hombres. Pero aunque este valor cuantitativo es importante, hoy en día ya se sabe que la redistribución de este tejido hacia la grasa visceral y depósitos ectópicos como el corazón, hígado, músculo y vasos sanguíneos es por mucho el factor clave para el desarrollo de mayor riesgo cardiovascular, cáncer y otras enfermedades, ya que el desplazamiento de grasa a estos depósitos convierte al tejido adiposo en un órgano metabólicamente activo con un papel central en la inflamación, resistencia a la insulina, interacción negativa con el músculo, entre otras cuestiones relevantes. Como vemos en esta imagen, en un corte de tomografía axial computarizada, se puede observar cómo dos sujetos que, aunque con diferentes edades, tienen un mismo perímetro de cintura, pero una marcada diferencia en relación a la cantidad de depósitos de grasa visceral y grasa subcutánea, entidad que condiciona el pronóstico em, funcional, el pronóstico homeostático, y que cambia completamente la fisiología del cuerpo humano. Desde un punto de vista histológico, el tejido adiposo está compuesto por diferentes grupos celulares, entre los que destacan su componente principal, los adipocitos, cuyas diversas funciones vamos a ver más adelante. Además, existen otras células como los preadipocitos o células precursoras que se encargan de la expansión y regulación del tejido adiposo en función de las necesidades del organismo. Además, hay células del sistema inmune como los macrófagos tipo 1 y tipo 2, con funciones proinflamatorias y antiinflamatorias respectivamente. Además, encontramos linfocitos T y linfocitos B, que se encargan de regular procesos inflamatorios
Y finalmente, células poco conocidas en el tejido adiposo, que se encuentran alrededor de la grasa, como los eosinófilos, que cumplen una función muy importante al interaccionar con los macrófagos tipo 2 y regular diversos procesos inflamatorios en la grasa. Además, el tejido adiposo cuenta con diversas células, como las células endoteliales, debido a su rica y muy necesaria irrigación sanguínea, y diversos componentes de sostén, como la matriz extracelular. Con respecto a los adipocitos, existen diversos tipos, clasificados por colores. Esto debido principalmente a la cantidad y actividad de las mitocondrias en su interior y a diversos pigmentos. Los más conocidos son los adipocitos blancos, cuya coloración se debe a que están compuestos por una única gota lipídica en su interior, como se ve en la imagen. Además, encontramos los adipocitos marrones. Este color es debido a su gran cantidad de mitocondrias y citocromos ricos en hierro, lo que condiciona un poder metabólico importante que comentaremos más adelante. Además, encontramos los adipocitos beige, que tienen un color intermedio, debido a que tienen características de adipocitos blancos con gotas lipídicas en su interior, pero una cantidad suficiente de mitocondrias para poder cumplir funciones de un adipocito beige. Además, existen otros adipocitos que mencionaremos puntualmente más adelante, como el adipocito rosado o el adipocito de médula ósea. El tejido adiposo blanco, compuesto por los adipocitos blancos, es el más abundante y tiene diversas funciones, entre las que resaltan, como hemos mencionado, la reserva energética en base al depósito de triglicéridos. Además, es el responsable del consumo de glucosa en torno al 5% mediada por insulina en sujetos delgados y hasta el 20% en sujetos obesos. Tiene función de aislamiento térmico, protección mecánica, tiene funciones inmunitarias por sus características y composición celular, como hemos mencionado previamente. Y además, esta misma composición de células del sistema inmune, cuando presentan un desbalance o una interacción en sus mecanismos de contrarregulación, condicionan o predisponen a la resistencia a insulina, persistencia de un proceso inflamatorio crónico de bajo grado y pues los efectos secundarios en la predisposición a diversas enfermedades. Una función muy relevante del tejido adiposo blanco es la función endocrinológica. En esta diapositiva voy a comentar solo tres elementos muy importantes, como la secreción de leptina, una proteína que solo se produce en el tejido adiposo blanco y que actúa sobre el centro de apetito y se inhibe con el ayuno. La adiponectina, una adiposina con múltiples efectos insulinos sensibilizantes, antiinflamatorios y cardioprotectores, cuyos niveles están inversamente proporcional, o sea, están relacionados de forma inversamente proporcional a la grasa visceral y a la obesidad. Además, diversas hormonas sexuales, ya que el adipocito blanco, por diferentes mecanismos, se encarga de una producción ectópica o periférica de estrógenos, cuya cuyo valor elevado genera una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, alterando la secreción de hormonas sexuales, lo cual puede conllevar a diferentes alteraciones patológicas tanto en hombres como en mujeres. El tejido adiposo pardo se caracteriza por contener menos triglicéridos, menos gotas lipídicas en su interior y un mayor número de núcleos y mitocondrias, lo que le confiere una elevada capacidad metabólica. Su función principal es la termogénesis no temblorosa, función muy importante en el periodo neonatal para la producción de calor. En el adulto, su cantidad es limitada e ínfima, muy difícil de cuantificar por técnicas de imagen, pero se ha observado que es inversamente proporcional a la grasa visceral. Las personas con tejido adiposo pardo metabólicamente activo tienen un alto consumo de energía debido a que el adipocito pardo utiliza sustratos de ácidos grasos y glucosa para la producción de calor, lo cual confiere a que estas personas tengan tendencia a presentar menos riesgo cardiovascular. En resumidas, el tejido adiposo pardo predispone a un balance energético negativo, aspecto que ha hecho que actualmente existan diversas líneas de investigación entre el tejido adiposo pardo y su papel en la regulación de la obesidad. Por su parte, el tejido adiposo beige representa un fenotipo intermedio, capaz de adquirir características tanto del tejido adiposo blanco como del tejido adiposo pardo.
Su principal función es la termogénesis inducible, activándose en determinadas condiciones ambientales y metabólicas, lo que lo convierte en un tejido de especial interés por su potencial metabólico. Por otra parte, además existen descritos otro tipo de adipocitos como el adipocito rosado, que deriva del tejido adiposo blanco y constituye una superespecialización funcional que aparece durante el embarazo y el periodo de lactancia en el tejido mamario. Su función principal es el almacenamiento de lípidos y la posterior producción y secreción de leche, adaptándose de forma transitoria a las necesidades energéticas del periodo reproductivo y de lactancia. Finalmente, cabe mencionar de forma muy puntual a los adipocitos de médula ósea, que aumentan con la edad, la desnutrición y la inmovilización. Interactúan directamente con los osteoclastos y los osteoblastos, favoreciendo la resorción ósea y predisponiendo a la osteoporosis. En esta diapositiva me gustaría comentar la relación bidireccional que existe entre la grasa corporal y la sarcopenia, tanto por exceso como por déficit de grasa, que pueden conducir a una pérdida de masa y función muscular mediante mecanismos fisiopatológicos diferentes, pero convergentes en un estado de inflamación crónica de bajo grado. El incremento de la grasa corporal a expensas de la grasa visceral se asocia a la infiltración grasa del músculo, fenómeno conocido como miosteatosis. Este fenómeno altera la estructura y la función del músculo esquelético y se acompaña de un proceso inflamatorio mediado especialmente por el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que influyen en la resistencia a la insulina, reduciendo la capacidad de captación del músculo de glucosa y alterando la síntesis proteica, condición que conduce a una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, dando lugar a sarcopenia u obesidad sarcopénica, entidad de especial importancia y relevancia clínica en las personas mayores. Por otro lado, una reducción marcada de la grasa corporal, acompañada de niveles bajos de triglicéridos y colesterol, refleja un estado de déficit energético crónico. Esta situación se asocia también a un proceso proinflamatorio con una disponibilidad energética insuficiente para el mantenimiento del músculo. Esta falta de sustratos energéticos limita la síntesis proteica y acelera el catabolismo muscular, favoreciendo el desarrollo de sarcopenia en situaciones de desnutrición y o caquexia. Por lo tanto, la valoración de la composición corporal es de especial relevancia, ya que individuos con el mismo índice de masa corporal que pertenece al pasado tienen riesgos cardiometabólicos radicalmente distintos en función a su composición corporal y en especial a la distribución del tejido adiposo. El riesgo, por lo tanto, no lo marca el peso, sino qué tipo de tejido predomina. No es lo mismo tener un índice de masa corporal elevado por un alto peso en músculo que un índice de masa corporal elevado por un alto peso en grasa. Y no es lo mismo tener unos depósitos de grasa elevados a nivel subcutáneo que unos depósitos de grasa elevado a nivel visceral. Por lo tanto, el índice de masa corporal no distingue entre masa grasa y masa muscular, no informa sobre su distribución, ignora fenómenos clave del envejecimiento como la sarcopenia, la obesidad sarcopénica o la redistribución adiposa. Es por esto que el estudio de la composición corporal y la función definen el presente y futuro de la valoración geriátrica. En esta segunda parte del tema 1 hablaremos del papel del músculo, estructura que llega a contener hasta el 75% de las proteínas de nuestro organismo, que se clasifica por diferentes cuestiones histológicas, inmunohistoquímicas y moleculares en músculo liso y músculo estriado, con una variante especializada conocida como el músculo cardíaco. En el organismo humano encontramos alrededor de 600 músculos, que representan en torno al 40-50% del peso corporal. Se trata de un tejido altamente adaptable, capaz de modificarse según la actividad física, enfermedad o el envejecimiento, y que contiene, como ya hemos mencionado, alrededor del 75% de las proteínas corporales. Esto explica
su gran importancia funcional y metabólica. Su función principal, como hemos conocido desde hace mucho tiempo, es la del movimiento, permitiendo el desplazamiento de nuestro esqueleto y de los órganos internos, así como el mantenimiento de la postura, clave para la estabilidad y la prevención de caídas. Pero es que además el músculo participa en funciones como la termorregulación, protección de órganos internos, depósito de energía y es uno de los principales, si no el principal, lugar de almacenamiento de glucosa y un regulador esencial del metabolismo proteico. He ahí que el músculo ha adquirido una relevancia muy importante en los últimos años en diferentes vías de investigación y que lo relacionan directamente con el estado de bienestar de la salud. Desde el punto de vista anatómico e histológico, existen dos tipos de músculo, el músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso, que forma parte de la mayor parte de los órganos huecos del organismo, excepto del corazón, y que se estimula a través del sistema nervioso autónomo, por lo tanto es de control involuntario y tiene funciones específicas en función del órgano en el que se encuentre. Posteriormente tenemos al músculo estriado, que se subclasifica en dos diferentes entidades. El músculo cardíaco, que es un tejido súper especializado, y el músculo esquelético, de control voluntario. Una de las diferencias entre estos dos tejidos musculares es el consumo energético. El músculo cardíaco tiene unos requerimientos intermedios y sus células no están sujetas a fatigabilidad. Sin embargo, el músculo esquelético tiene unos requerimientos energéticos muy elevados y están sujetos a fatigabilidad. El músculo está formado por varios fascículos, cada uno compuesto por múltiples fibras musculares. Cada fibra es a su vez una célula multinucleada rodeada por el endomisio y limitada por el sarcolema, su membrana plasmática. Los fascículos están envueltos por el perimisio y el conjunto del músculo por completo por el epimisio. En el interior de la fibra se encuentran las miofibrillas, constituidas por una sucesión de sarcómeros, que es y que representa la unidad funcional de contracción muscular. Estos sarcómeros están formados por miofilamentos de actina y de miosina responsables del acortamiento muscular. Esta organización estructural permite la contracción eficiente y coordinada del músculo. En esta diapositiva podemos observar cómo el músculo esquelético es una estructura altamente vascularizada e inervada, lo cual contribuye o es una consecuencia u origen de sus funciones altamente especializadas, como la regulación del metabolismo proteico, la termorregulación y el almacenamiento o metabolismo de la glucosa. En esta diapositiva podemos ver a la unidad funcional del músculo, el sarcómero, delimitado por ambos costados por las líneas Z y formado en su interior por filamentos de actina y de miosina, que durante la contracción se acortan y producen un movimiento de diversas estructuras que componen el sarcómero. Desde un punto de vista estructural e inmunohistoquímico, el músculo esquelético está formado por distintos tipos de fibras con características funcionales específicas, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Las fibras tipo 1, también conocidas como lentas u oxidativas, presentan o se cargan de la contracción lenta, de muy alta resistencia a la fatiga y de metabolismo aeróbico. Son ricas en mitocondrias y mioglobina y predominan en actividades de larga duración, como caminar especialmente. En cambio, las fibras de tipo 2 se subclasifican en las fibras de tipo 2A y las fibras de tipo 2X. Las fibras de tipo 2A son las conocidas también como rápidas y glucolíticas. Tienen una contracción rápida, una resistencia moderada o baja a la fatiga y un metabolismo mixto, combinando fuerza y resistencia en esfuerzos intensos y prolongados. En este sentido, las fibras tipo 2X, también conocidas como rápidas glucolíticas, se contraen muy rápidamente, se fatigan con mucha facilidad y dependen del metabolismo anaerobio, siendo responsables de los esfuerzos explosivos y breves como los sprints, el levantamiento de pesas. Es importante conocer que con el envejecimiento existe una pérdida progresiva de las fibras tipo 2,
que contribuye a una disminución de la fuerza y la potencia muscular, conservando la capacidad de, de actividades de larga duración y bajo esfuerzo, como el caminar. Otra función muy importante del tejido muscular es la de termorregulación. El músculo esquelético participa activamente en la termorregulación mediante dos mecanismos. El primero, la termogénesis contráctil. Ya habíamos visto en la parte del tema en el que hablábamos de los adipocitos marrones, cómo ellos se encargaban de generar calor de forma no contráctil, ¿no? Con altos requerimientos energéticos. En este caso, el músculo es capaz de generar energía o consumir energía para generar calor a través de la termogénesis contráctil que se produce a través de contracciones rápidas e involuntarias. La termogénesis no contráctil, que también es una función del músculo, es intracelular y depende del calcio intracitoplasmático. Tras la grasa, en este caso la grasa parda, el músculo es el principal órgano productor de calor en el organismo. Sin embargo, uno de los papeles clave y más conocidos del músculo es el de regulador del metabolismo proteico. El músculo esquelético desempeña un papel central y fundamental en el metabolismo proteico debido a que actúa ajustando la síntesis y degradación de proteínas según sus necesidades funcionales y la homeostasis corporal. La síntesis de proteínas musculares se activa principalmente tras la ingesta de alimentos, especialmente por los aminoácidos de cadena ramificada, destacando la leucina. Este proceso está mediado por la activación de la vía emetor, clave para el crecimiento y mantenimiento muscular. Por otro lado, la degradación de proteínas musculares ocurre de forma continua a través de sistemas como el de la ubiquitina proteasoma y la autofagia. Estos mecanismos permiten eliminar proteínas dañadas y disfuncionales, que además facilitan el reciclaje de aminoácidos para otras funciones metabólicas y energéticas del organismo. El equilibrio entre la síntesis de proteínas y la degradación de proteínas determina el mantenimiento de la masa muscular. Con el envejecimiento, este balance se altera, favoreciendo la pérdida progresiva de músculo. Por lo tanto, la masa muscular depende de un equilibrio estricto entre la síntesis proteica y la degradación proteica a lo largo del tiempo. Tras la ingesta, la síntesis proteica aumenta y supera transitoriamente a la degradación, generando ganancias musculares. En situaciones de ayuno, predomina la degradación proteica, produciendo pérdidas de masa muscular. Este balance fluctúa de forma cíclica a lo largo de todo el día, según los periodos de alimentación y ayuno, y el mantenimiento de la masa muscular depende de las fases anabólicas que compensen a las fases catabólicas. El músculo esquelético tiene una función muy importante en lo que respecta al almacenamiento de la glucosa. Es el principal sitio de almacenamiento de glucosa postprandial, proceso mediado especialmente por la insulina y el cotransportador GLUT4. Hasta el 70 a 90% de la glucosa se almacena en el músculo en forma de glucógeno. Durante el ejercicio, el músculo utiliza su propio glucógeno mediante un proceso de glucogenólisis, sin liberar glucosa al torrente sanguíneo. El hígado es el encargado de mantener la glucemia sistémica porque es el único capaz de eliminar o de liberar glucosa al torrente sanguíneo. El músculo no. Inicialmente, el músculo utiliza su glucógeno y si la demanda persiste, activa fenómenos de gluconeogénesis a partir de lactato, alanina y glicerol. Este eje músculo-hígado es clave para el control de glucosa en el organismo. El músculo tiene infinidad de funciones, pero recientemente se ha conocido un mecanismo o una función denominada crosstalk, que quiere decir que el músculo interacciona con diversos organismos, con diversos sistemas de todo nuestro organismo en beneficio. Y esto se debe en gran parte a un elemento conocido como mioquinas. Estas mioquinas se liberan en relación a la estimulación del sistema muscular y comunica al músculo con el tejido adiposo, el hígado, el cerebro, el hueso e incluso el sistema inmune. Una vez de que las mioquinas se liberan por el estímulo del ejercicio físico,
Estas mioquinas, por ejemplo, mejoran la sensibilidad a la insulina, el metabolismo lipídico, modulan la inflamación, tienen un perfil antiinflamatorio crónico muy importante en la homeostasis del organismo, influyen en la función cerebral, en la neurogénesis y en la salud cognitiva emocional. Además, participan en el remodelado óseo, un mecanismo que se está describiendo con intensidad últimamente. Y, por supuesto, participan en la homeostasis energética, como hemos mencionado. Una forma o la forma más importante para alterar este crosstalk es el sedentarismo, que altera esta comunicación cruzada que el músculo tiene con diversas estructuras, sistemas y órganos en nuestro cuerpo y favorece a la aparición de enfermedades metabólicas. Por lo tanto, la sarcopenia, que se asocia a disfunción de la secreción de mioquinas, es una entidad cada vez más relevante en la salud de las personas mayores. Con esta diapositiva termino la primera parte o el primer capítulo del curso de valoración morfofuncional del adulto mayor.